¡Hey, trotamundos! ¿Qué tal? Yo soy Corenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo un vídeo que honestamente no tenía planeado, pero una amiga me dejó un comentario en uno de mis últimos vídeos donde me dijo que estaría interesante que hablara de aquellos libros que me habían mandado leer durante el colegio / el instituto y que en cierto modo me habían marcado o habían hecho que yo cogiera mucho gusto por la lectura y que yo me convirtiera en lectora desde bien pequeñita. Así que la verdad es que me pareció una propuesta bastante interesante y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. La verdad es que yo empecé a leer literalmente desde que aprendí a leer. Mi madre siempre fue una gran lectora y yo siempre crecí con un libro entre las manos. Mi madre me llamaba de manera habitual a la biblioteca, o sea que yo crecí prácticamente rodeada de libros, por lo que cuando nos empezaron a mandar lecturas en el colegio y cuando nos mandaban lecturas en el instituto, yo era algo que agradecía enormemente. Para mí no suponía ningún problema, no como al resto de mis compañeros, el hecho de que los profesores en la asignatura de lengua y literatura nos obligaran a leer determinados libros, pero bueno, también es verdad que no me gustaba leer de todo y que obviamente mi gran escollo, al igual que el escollo de prácticamente el 99,9% de mis compañeros, sobre todo en el instituto, era cuando nos mandaban leer clásicos. Quiero dejar bien claro en este vídeo que yo estoy completamente en contra de las lecturas obligatorias durante el colegio y durante el instituto. Sinceramente no entiendo por qué nos obligaban a leer determinados libros y lo que no entiendo es por qué nos obligaban y a día de hoy siguen obligando a leer clásicos. No estoy en contra de los clásicos para nada, precisamente creo que si ciertos libros han llegado hasta nuestros días es por algo, pero también he de decir que el hecho de que un libro sea considerado clásico no significa que el libro per se sea bueno. ¿Y qué queréis que os diga, profesores de lengua y literatura? Si a un chaval de 15 años que probablemente no ha tocado un libro en su vida le mandas leerse La Regenta, no es el fomento de la lectura que tú te crees que es. Yo sé que muchos profesores también están en contra de este método y que prefieren enseñar clásicos de otra forma. De hecho, por eso hoy estoy haciendo este vídeo, porque yo tenía profesores que estaban completamente en contra de este sistema y a principio de curso nos entregaban una lista de títulos acordes a nuestra edad de una amplia variedad de géneros para que, aparte de las lecturas obligatorias, nosotros eligiéramos de manera voluntaria cualquiera de los títulos de esa lista e hiciéramos una reseña o un pequeño trabajo de ese libro. Y os aseguro que esos libros sí que se leían porque eran libros muy interesantes. Había un libro para cada alumno, prácticamente todos podíamos encontrar ahí una lectura que nos llamara más o menos la atención. Pues después de este pedazo de explicación os vengo a hablar de 9 novelas que para mí fueron muy importantes durante mis años de adolescencia, que me hicieron amar la lectura y que me hicieron darme cuenta de que sí que es verdad que a veces nos encontraríamos libros que no estarían hechos para nosotros, para nuestra edad, que no sean acordes para nuestros gustos o que serían un poquito más arduos de leer, pero que siempre íbamos a encontrar un libro que nos gustara y que encajara mejor con nosotros. Empiezo esta lista de libros que fueron importantes para mí con 2 clásicos. No pueden faltar aquí porque son pilares fundamentales para mí yo como lectora, y sé que vais a decir que soy una pesada porque los menciono prácticamente siempre, pero es que no puedo hacer este vídeo sin mencionar a Carlos Ruiz Zafón y Laura Gallego. Carlos Ruiz Zafón fue una lectura obligatoria del que teníamos que hacer un examen y todo eso, pero no se sintió en absoluto como lectura obligatoria porque todos mis compañeros, yo incluida, amamos este libro de principio a fin y para nosotros fue una gozada leerlo, y se trata de Marina. Por otro lado tenemos a Laura Gallego, que esta autora no nos llegaron a mandar leerla en clase, pero sí que nos la recomendaron y nos dijeron que estaba en la biblioteca del centro, así que allá que fui como una loca, y lo que tenían de ella era su famosa tetralogía El Valle de los Lobos. Bien, ¿de qué va Marina? Es un libro del que no os puedo contar mucho porque la gracia de esta novela es adentrarte a ella sin tener ni idea de lo que te vas a encontrar, pero sí os puedo decir que está ambientada en la Barcelona de 1980 y tenemos como protagonista a Oscar Dry, un muchacho que en uno de sus paseos conoce a Marina, una misteriosa chica de la que enseguida se hará amigo. Los dos juntos se embarcarán en una aventura que nace en la época de posguerra y que dura hasta hoy en día, y se trata de un misterio bastante siniestro que entre los dos intentarán solventar. Por otro lado tenemos a Laura Gallego con su tetralogía El Valle de los Lobos. En El Valle de los Lobos tenemos como protagonista a Dana, una joven que pertenece a una familia humilde, y un día aparece un hombre en su casa y sus padres venden a Dana a este hombre. Ella al principio se piensa que se lo han vendido a su futuro esposo, a pesar de que es un hombre muy mayor y le saca muchísimos años a Dana, que creo recordar que tiene como 13, 14 años, 15 como mucho cuando empieza la novela, pero resulta que en realidad es un maestro de una gran torre de hechicería y que ha cogido o comprado a Dana porque quiere entrenarla en las artes de la magia. En tercer lugar, quiero hablaros de La Tejedora de la Muerte de Concha López Narváez. Este es el primer libro en mi vida que me dio un miedo horrible, o sea, yo lo pasé fatal
con este libro. Y es un libro que volví a releer hace unos años porque no me acordaba de nada, solamente de la sensación de pavor que me transmitió en su momento, y aunque obviamente cuando lo volví a releer no me volvió a transmitir tantísimo miedo como cuando era una niña, porque bueno, es un libro que está pensado para un público más middle grade, sí que fue una relectura que me gustó muchísimo. Nuestra protagonista es Andrea, que decide volver al pueblo donde vivía con sus padres y a la casa que tenían antiguamente y de la que huyeron por motivos que ella nunca llegó a comprender. Cuando regresa a la casa se instala de nuevo en su antigua habitación y por las noches comienza a escuchar ruidos extraños y se da cuenta de que la mecedora que hay en su cuarto se mueve sola. A raíz de este suceso, Andrea comenzará a investigar qué es lo que pasa con la mecedora, porque pronto se dará cuenta de que no son corrientes de viento ni nada así, sino de que hay algo sobrenatural y peligroso acechando esa casa, y entonces empezará a tirar de los hilos y a descubrir qué fue aquello tan terrorífico que pasó en ese pueblo y en esa casa en concreto para que su familia tuviera que abandonarla precipitadamente, y por qué ahora que ella ha vuelto, digamos que ha vuelto a desencadenarse esos fenómenos. Honestamente, la trama de este libro es bastante simple y obviamente hay libros de misterio, libros de terror que están mucho mejor hechos que esta novela, pero tú le pones este libro a una chavala de ¿cuántos años tendría yo cuando lo leí? 13, más o menos, y os aseguro que acojona. Y aunque es para niños, yo aún así os recomiendo que lo leáis, porque la tensión que tienes durante toda la novela, el sentirte vigilada constantemente mientras lo estás leyendo, la atmósfera tan guay que crea la autora, es que yo creo que merece muchísimo la pena. En cuarto lugar tenemos Los espejos venecianos de Joan Manuel Gisbert. Lo he puesto después de La tejedora de la muerte porque también es un libro de misterio, de miedo, de tinte sobrenatural. Aquí nuestro protagonista es un estudiante universitario, si no recuerdo mal, que se muda a Padua para continuar sus estudios, y cuando llega resulta que la pensión que él tenía alquilada no está disponible, por lo que en el último momento tiene que buscar otro sitio donde quedarse y por suerte encuentra otra pensión que es como un poquito más cutre, más vieja, pero que está a buen precio y básicamente es lo único que tiene. Desde la ventana de su habitación puede ver el palazzo que tiene justo enfrente, que es un palazzo que lleva muchísimo tiempo abandonado, y resulta que eso se debe a que hay una especie de leyenda que gira en torno a ese palazzo, donde se dice que vivía la familia Balzani y que tenía una hija, Beatriz, que desapareció en misteriosas circunstancias, y los rumores la llaman Beatriz la que nunca murió, porque se dice que hoy en día su fantasma sigue merodeando por el palazzo. El protagonista no cree en estas habladurías, pero conforme se dedica a observar el palazzo desde su ventana, se da cuenta de que dentro de ese edificio pasan cosas muy raras, por lo que decide investigar por su cuenta la leyenda de los Balzani e intentar averiguar qué fue lo que pasó con Beatriz. De este libro lo que siempre recordaré será el final, lo que, bueno, en parte me estropea un poco la experiencia de volver a releerlo, pero es que el final me dejó tan loca que de verdad, incluso cuando lo volví a releer, que hacía por lo menos 10 años que no lo había tocado, me acordaba perfectamente de cómo terminaba, porque de verdad que me impactó muchísimo cuando lo leí en su momento. Y también me pasa como lo de La tejedora de la muerte, que tiene una atmósfera súper guay, como muy gótica, muy tétrica, y todo eso hace que la historia sea muchísimo mejor y que podamos sentir el miedo y la tensión del protagonista sin problema. Del último libro de este pack libros de terror que me mandaron leer en el instituto, del que os quiero hablar, es La profecía del abad muerto de José Latorre. De este libro sí que recuerdo que os hablé en un vídeo especial de libros para Halloween, así que os lo dejaré por ahí para acelerar un poco el asunto, pero vamos, igual que los dos anteriores, fue un libro que me hizo pasar realmente miedo cuando lo leí. Seguimos con una saga que nunca terminé y de la que prácticamente no recuerdo nada porque no tenían todos los tomos en la biblioteca del instituto y no sé por qué la dejé a medias y no tuve ninguna intención de volver a retomarla, y se trata de la saga de Artemis Fowl de Eowyn Colfer, creo que se pronuncia así el autor. De esta saga no recuerdo mucho, solo que el primer libro se titula El mundo subterráneo y que es una saga de fantasía donde tenemos como protagonista a Artemis Fowl, que tiene como que cazar criaturas mágicas subterráneas y que esa caza estaba relacionada de alguna manera con su padre, que era como una especie de criminal reconocido que había formado un imperio en el mundo humano. Bueno, algo así, no me acuerdo muy bien de qué iba porque esos libros sí que no he vuelto a tocarlos desde la primera vez que los leí allá por el Pleistoceno, pero sí que recuerdo que fueron libros que me gustaron mucho y que fomentaron un poco más mi amor por la fantasía que viene desde entonces. La siguiente de la que os quiero hablar también es una saga, es la saga Flanagan, escrita por Andreu Martín y Jaume Rivera. El primer libro es Todos los detectives se llaman Flanagan, y si no recuerdo mal, en cada libro tenemos un misterio diferente o un crimen diferente que son resueltos por el protagonista, que es Flanagan, que es un chaval
de instituto. Y a mí esto de que haya misterios y que encima fueran resueltos por chavales de mi edad, no sé, era una cosa que me gustaba mucho. Estos libros no los descubrí porque fueran lectura obligatoria, sino porque en mi instituto había un concurso de reseñas y el concurso consistía en que tú de manera voluntaria te leías el libro que proponían para la reseña de ese mes y luego tenías que hacer una reseña. Y entonces gracias a eso yo conocí a Flanagan. Continuamos con una de las lecturas que más me impactó, un libro que está escrito por Jordi Sierra y Fabra, que era como uno de los autores que nos mandaban siempre leer en el colegio o en el instituto. Yo tuve que leer varios de este autor y en este caso el que más se me quedó marcado fue Soledades de Ana. En Soledades de Ana tenemos como protagonista a Ana, que es una adolescente que se queda embarazada y como tiene miedo de las consecuencias que eso puede tener y sabe perfectamente que sus padres no la van a apoyar, decide de manera voluntaria practicarse un aborto en una clínica ilegal. Ese aborto sale mal y la muchacha termina muriendo desangrada. La hermana mayor decide intentar entender cómo su hermana pequeña llegó a ese punto, cómo su hermana pequeña, que era muy sensata, muy responsable, se quedó embarazada por error y qué fue lo que le llevó a cometer ese aborto que derivó en su muerte. Empieza a plantearse por qué su hermana no contó con ella, por qué su hermana ocultó el embarazo, por qué su hermana no pidió ayuda, etc. Y es un libro muy duro. Es un libro que yo creo que deberían poner como lectura obligatoria en todos los institutos porque cuenta una realidad que a día de hoy sigue estando ahí y son los embarazos no deseados en adolescentes. Todo el mundo culpa a la joven, culpa a Ana porque fue una inconsciente, porque hizo algo que no debería hacer y en ningún momento nadie se plantea que haya más gente detrás que tuviera culpa de que esa muchacha acabara en esa situación. Y eso es precisamente lo que este libro denuncia, que Ana no murió porque fuera una irresponsable, sino que detrás de las decisiones de Ana hay una serie de factores que la abocaron a la muerte irremediablemente y que te demuestra que esa muerte podría haberse evitado perfectamente. Es un libro que me tocó muchísimo porque es la primera vez que nos mandaban un libro que hablara abiertamente de sexualidad. Ya sabéis que los temas de sexualidad son tabú, hoy en día siguen siendo tabú, que aparte de que a mí me afectó bastante, me hizo replantearme muchas cosas y me hizo darme cuenta de todas las cosas que están mal en educación sexual, no solo por parte de institutos, colegios y centros educativos, sino también, por supuesto, y más importante, por parte de la familia. Y ya el último libro del que os quiero hablar es Las aventuras de la mano negra de Hans-Jürgen Apres. Este libro a mí me flipaba porque no es un libro al uso, sino que nos va contando una historia de un grupo de amigos que se forman como detectives y tienen que ir descubriendo determinadas pistas y tienen que ir resolviendo determinados casos, pero en realidad no son los detectives los que resuelven esos misterios, sino que es el propio lector, porque lo que hace este libro es, en una página te cuenta la historia y en otra página te pone un dibujo de toda la escena del crimen o del misterio o de lo que sea que se está describiendo en la página anterior y entonces tú, mirando esa escena, tienes que averiguar dónde están las pistas, qué es lo que falla, qué es lo que falta, qué es lo que está incorrecto, qué es lo que no te cuadra y luego ya es en la página siguiente donde continúa la historia y te confirma si tus sospechas acerca del dibujo anterior eran ciertas o no. Es un libro con el que yo me lo pasaba teta. De hecho es un libro que leí muchas veces, aunque obviamente ya no tenía gracia, ¿no? Porque una vez que te sabes las pistas es como un libro que no tiene mucha gracia volver a releer, pero yo me lo pasaba tan bien que me lo leí un montón de veces porque me parecía súper chulo que el lector se implicara en la historia y que gracias a ti, digamos un poco entre comillas, ese misterio o ese crimen o ese lo que fuera finalmente resuelto, porque te sentías parte de la historia, te sentías parte del grupo de amigos, te sentías un detective y era súper gratificante participar en una novela de esa manera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Contadme si a vosotros y vosotras os mandaron leer alguno de estos libros en el instituto. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de manera más extendida todo lo que voy leyendo. Recordad también que subo vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Si os ha gustado este vídeo, en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Muchas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.